ocúpate de tu vida. Ocúpate de tu vida. Y número 2, predica la palabra. Son dos cosas, es la estrategia para triunfar. No solamente es, ¿verdad?, el paso 1 y el paso 2, no, es un estilo de vida en donde yo me ocupo de mi vida espiritual y en donde yo me ocupo de hablar acerca de los principios de Dios para la vida. Amén. De una manera sabia, en amor, ¿verdad? Lo tenemos que hacer de una manera diferente, que voy a hablar la próxima semana acerca de eso. Pero ese es el ambiente en el que está sucediendo. Y Dios le da esta solución a Timoteo. Y de esto es lo que hemos venido hablando. ¿Cómo debo de vivir yo para realmente experimentar el gozo, la plenitud de Dios? ¿Cómo debo de vivir para entonces representar quién es Dios y cómo es Dios? Y entonces que la gente, en vez de juzgarnos y llamarnos hipócritas o retrógradas, que nos llamen, wow, yo deseo tener lo que esa persona tiene. ¿Por qué? Porque él vive de una manera diferente. ¿Estás conmigo? Y esa es la iglesia, es el llamado de la iglesia. La iglesia no solamente es un grupo de personas donde venimos a pasarla bien, no, es un grupo de personas que fue diseñada con un plan específico para traer el reino de Dios a la tierra, establecerlo y reflejar quién es su Dios. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios por eso? Es increíble. Ahora, dentro de estas estrategias, la semana pasada hablamos que la primera estrategia era ¿qué? Ocúpate de ¿qué? De tu conducta. Hoy te quiero hablar de otra cosa. Y mientras yo meditaba en esta segunda cosa de la cual te quiero hablar hoy, me venía a la mente cómo muchos autos, muchas cosas necesitan un tipo de combustible o energía para funcionar, ¿verdad? Todas las cosas necesitan este tipo de combustible o energía para funcionar. Sin ella y sin esta cosa simplemente no pueden hacer aquello para lo cual fueron diseñados para hacerse. Una excavadora no puede trabajar si no tiene ¿qué? Gasolina o diésel. Un carro no puede trabajar, por ejemplo, si no le ponemos gasolina, ¿verdad? Si no le pones gasolina, pues puede tener asientos de piel, puede tener quemacocos, puede tener los rines, puede tener lo mejor, puede verse de lo mejor, pero no puede funcionar. ¿Por qué? Porque no tiene aquello que lo hace funcionar. Ahora, si somos más específicos, ¿verdad? Podemos decir las camionetas necesitan gasolina, pero si te vas más específico, algunas camionetas no solamente necesitan gasolina, necesitan otro tipo de combustible, diésel, ¿verdad? Los aviones no le puedes poner gasolina o diésel, le tienes que poner gasolina para avión. Cada una de las cosas necesitan energía, ¿verdad? Una pila para usar tu taladro necesita energía, la tienes que recargar. De la misma manera, los cristianos tenemos una energía, tenemos un combustible en el cual se fundamenta nuestra vida. Y tú lo puedes ver desde el principio de la historia de la Biblia. La Biblia nos enseña que el hombre se rompió la relación que el hombre tenía con Dios debido a algo. Y cuando hablamos de ese algo, mucha gente dice, porque el hombre ¿qué? Desobedeció. El problema del hombre no fue desobedecer, el problema del hombre fue que no le creyó a Dios. Y esta apertura, esta revelación en el libro de Génesis, al principio en la Biblia, podemos ver que fue la misma cosa o el mismo tema que sobre el cual Dios empieza a trabajar para restaurar a su creación al diseño que Él le había dado. ¿Y qué es esto? Fe. Fe. El problema del hombre no fue no haberle obedecido a Dios. Es que no obedeció, no debió no comerse el fruto del árbol de la vida y de la muerte que estaba al centro. Dice, no, del conocimiento del bien y del mal, perdón. No comió de ese árbol y Dios le había dicho que no comiera. Entonces el problema del hombre es la desobediencia. No. Les voy a decir por qué no. Porque el obedecer es algo que depende ¿de quién? ¿De quién? De nosotros, de mi fuerza, ¿verdad? Yo decido obedecer o no obedecer. ¿Están de acuerdo? Síganme con esto, pongan atención en esto. La Biblia nos dice que para que nosotros podamos ser salvos y poder ser y que Dios empiece a trabajar en nuestras vidas para llevarnos a ser aquello que Él quiere que seamos, porque dice la Biblia en Efesios que la buena obra que Él empezó la va a terminar en nosotros, ¿de acuerdo? Para que nosotros lleguemos al final de donde Dios quiere que estemos, Él empezó a hacer algo, empezó a restaurarnos, pero la clave que Él usó fue ¿qué? Para que tú puedas restaurarte, no tienes que simplemente obedecer, tienes que ¿qué? Creer.
creer. ¿Por qué? Porque el problema del hombre al principio, en la caída del hombre, fue la falta de fe. La solución del hombre es la fe. Ahora, la obediencia depende de tus acciones. La fe no depende de ti. La fe te fue dada. La Biblia, si tú lees la Biblia en su contexto total, te das cuenta que la salvación no es por obras, ¿es por qué? Por gracia. ¿Qué es la gracia? Lo que Dios te da, no lo que tú puedes obtener. Eso es lo que nos confronta la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Tú no eres suficiente para ser y hacer aquello que yo te he llamado. Tú me necesitas. Y por eso Dios puso la ley y por eso Dios puso tantas situaciones en el Antiguo Testamento para hacerle entender a los reyes, a los campesinos, a la gente rica, a la gente pobre, para hacerles entender que por sus fuerzas no podían, que era a través de Él. ¿Están conmigo? Por eso la solución del problema es la fe, la energía, el combustible que todo cristiano necesita para hacer aquello que fue diseñado para hacer es la fe. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39, pero mi justo vivirá por la fe. El justo vive ¿cómo? Por la fe. Di conmigo, por la fe. Dice la Biblia, no es por vista, es por ¿qué? Por fe. La Biblia nos dice que tú y yo, así como los carros necesitan gasolina para operar, tú y yo necesitamos fe. Y la fe no depende de ti, la fe depende de Él. Y eso me encanta porque Dios nos dio a todos una medida de fe. Amén. Dios te da la fe. ¿Te la merecías? No, pero Él te la da. Por eso es importante que entendamos esto. El problema del hombre no fue la desobediencia, porque tú puedes obedecer, ¿verdad? Pero está en ti. Y Dios dice, no, yo no quiero que tú pienses que tú eres o me sigues porque tú eres muy bueno, porque tú lo lograste o porque tú lo hiciste. No, tú lo estás haciendo porque yo te di la habilidad de hacerlo. Amén. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Para que digan, yo soy chilango, pues por eso. Soy mexicano, pues cómo no, aquí mis chicharrones truenan, ¿verdad? Sí, no es por eso, es porque tú creíste. Y Dios te da la fe para creer. ¿Están conmigo? Dice, mi justo por la fe vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros, me encanta este versículo, pero nosotros no somos ¿qué? De los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que ¿qué? ¿De qué? Dice, nosotros somos de los que tienen fe y perseveran su vida. ¿Me están siguiendo? Esto es muy, muy, muy importante. El fundamento de la estrategia de Dios que le da a Timoteo de cuidar su vida y de predicar la palabra se tiene que fundamentar en la fe. Vean la estrategia que Dios le da a Timoteo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 11 y 12. Encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser, ¿qué? Joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo ¿qué? A seguir en la manera de ¿qué? De hablar, en tu conducta, en el amor y en ¿qué? Y fe. Si pueden poner el versículo, por favor. Timoteo 4, 11 y 12. Perfecto. Encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de ¿qué? De hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y ¿en qué? Y en la pureza. En la estrategia que Dios le da a Timoteo para triunfar en medio del caos, en medio del relajo que había, en medio de la inestabilidad política, social, filosófica que había en el tiempo de Timoteo, que se parece mucho a la inestabilidad económica, política y social en la que tú y yo estamos viviendo hoy, ¿verdad? Le dice, sé ejemplo. Sé ejemplo, ¿en qué? En tu fe. ¿En qué? En tu manera de hablar, en tu conducta, en tu pureza. En este caos, en medio de este caos que está viviendo Timoteo, se encuentra el fundamento y combustible que todo cristiano tiene que tener para vivir su vida espiritual. Y es que la fe. Ahora, para hablarte acerca de la fe, quiero ir a una historia de otro hombre que se llama Habacuc. Y quiero darte un poquito del contexto de la vida de Habacuc. Habacuc era un profeta, ¿ok? La historia que encontramos en el libro de Habacuc
sucede durante las últimas décadas de libertad del reino del sur de Israel. El reino del sur de Israel se dividió después de David, se quedó Salomón, y después de Salomón, cuando él muere, el reino de Israel se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. Judea y Samaria, Israel y Jerusalén en el norte, y acá, y los reyes del norte hacían lo malo, y vinieron los asirios y los conquistaron en el año 700, ¿verdad? Y el reino del sur fue conquistado después, por el año 560 y tantos, ¿verdad? Estamos hablando de este reino, ¿ok? Quedan las últimas décadas de este reino, del reino de Israel, ¿ok? Y vean esto, son las últimas décadas, y durante este tiempo Habacuc ve la injusticia, empieza a ver la idolatría, empieza a ver los problemas, la violencia, el desorden, el caos que está sucediendo en Israel, y empieza a ver cómo Babilonia se empieza a levantar, un imperio, el imperio babilónico, todos lo conocemos, ¿verdad? Babilonia se empieza a levantar y amenaza con conquistar Judea, Israel, el reino del sur de Israel. Y esto es muy importante, pero en lugar y en este ambiente, en este contexto, el profeta Habacuc, en lugar de voltear y corregir a los israelitas y decirles, oigan, no inventen, le están regando, quieren triunfar, quieren vivir en abundancia, quieren tener paz, quieren lograr sus metas este año, y en lugar de decirles, vuélvanse a Dios para que entonces Dios sane nuestra tierra, para que entonces Dios nos haga vivir y nos dé el triunfo, en lugar de hacer eso, como lo hacían todos los demás profetas, él se voltea con Dios. Y empieza a tener en los primeros capítulos una conversación con Dios, y realmente parece como un pleito. Y de repente Habacuc le dice unas cosas a Dios que digo, ay nanita, hijo, ¿cómo estuvo que no le cayó un rayo del cielo, hijo? Y se lo echó. Ahorita vamos a leer, dice, ay, no te pases, Habacuc, pues qué onda, ¿no? Parece que había comido gallo ese día en la mañana, andaba muy bravito, muy no sé qué creía, pero empieza a hablar, empieza a tener una querella con Dios. Durante este tiempo ve la injusticia, pero en lugar de acusar a Israel como los otros profetas, o aún hablar en el nombre de Dios para corregir a la gente, empieza a preguntarle a Dios y le empieza a presentar todas sus dudas y todas sus inconformidades delante de Dios. ¿Están conmigo? ¿Cuántos de ustedes de repente, cuando ven que alguien que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios, empieza a ser bendecido, cuántos se enojan? ¿Y por qué yo sí, yo no, Dios? ¿Verdad? Entonces, no dice nada, pero yo sé que todos hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado por ahí. Ahí estaba Habacuc, porque Babilonia ciertamente no era una nación que tenía temor de Dios. De hecho, para Babilonia su poderío militar era fuertísimo, era increíble, y de hecho lo veían como dioses, lo habían deidificado el poder militar de los babilonios. Era increíble lo que ellos hacían. Y ellos creían en eso, iban conquistando y tomaban las riquezas de otras naciones y las humillaban y todo esto. Y Habacuc como que decía, ¿qué onda, Dios? Pues nosotros no estamos o sea, no estamos bien, pero pues no estamos tan peor. ¿Cuántos han dicho eso? Pues es que pues yo no soy tan malo. Yo no soy malo, o sea, de repente digo una mentirita. De repente, pues sí, o sea, de repente sí le digo así, sí, pienso feo de mi suegra, pero a veces. O sea, no diario. O sea, cada día que empieza con L. ¿No? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y así. ¿Ok? ¿Sí me explico? Dice, oye, ¿qué está pasando? Empieza a darle esas inconformidades a Dios. De hecho, podemos ver en el libro de Habacuc la lucha que está teniendo Habacuc para creer que Dios es bueno en medio de tanta maldad en el mundo. ¿Será que Dios es bueno? ¿Por qué deja que pase todo esto? ¿Por qué deja que suceda esto? Y de hecho al libro de Habacuc, estas querellas que tiene con Dios se le conocen como lamentos, ¿no? Y Habacuc hace estas cosas e inmediatamente empieza a llamar la atención de Dios a la injusticia que está sucediendo en el mundo y demanda que Dios haga algo. ¿Cómo se parece en Habacuc? ¿Verdad que sí? Le estamos tirando somos los patos y que le estamos tirando a las escopetas, ¿verdad? Ahora, este contexto es muy importante para entender el mensaje del libro de Habacuc.
Porque en este libro de Habacuc podemos encontrar el fundamento para la estrategia que Dios nos está dando para triunfar. Amén. Es importantísimo. Y en el capítulo 2 de Habacuc nos encontramos a Habacuc diciendo esto en el versículo 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc se para y es lo que está diciendo es una imagen de lo que hacían los vigías. Se paraban en el muro de la ciudad y estaban observando qué pasaba. Y es lo que está diciendo Habacuc, así como que, a ver Dios, ya te dije, y me voy a parar aquí para que me digas qué onda. ¿Verdad? Este cuate estaba perplejo, no sabía lo que estaba pasando. La nación estaba llena de maldad, violencia, parecía que Dios no hacía nada. El pueblo se había olvidado de la palabra de Dios, que en ese tiempo se conocía como la Torá. Se había olvidado de la ley y esto había ocasionado que hubiera violencia e injusticia. Una de las cosas que en la semana cuando estábamos orando tocó mi corazón muy fuerte, y es algo que ya sabía, pero es algo que Dios como que me lo hizo entender, así como que te cae el 20, ¿no? Y mientras estaba orando dije, ok, Dios me creó de cierta forma y Dios sabe que si yo fui creado de esta forma, Él me tiene que decir cómo debo de vivir exactamente para que yo pueda vivir correctamente en base a la forma en que Él me creó. Lo único que puede traer plenitud, lo único que puede traer paz, lo único que puede traer gozo, lo único que puede traer abundancia en mi vida es que ¿qué? Que me pongan el combustible correcto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Y en ese momento me cayó el 20 y me dijo, y sentí de Dios el hecho de decir, bueno, es que si es cierto, todas las promesas, los principios que Dios me dice aquí, la manera que yo tengo que vivir, si Dios me dice perdona, tengo que perdonar. Si Dios me dice que bendiga a alguien, lo tengo que bendecir. Si Dios me dice que haga algo, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo me creó y Él me creó para ser bendición, no solamente para ser bendecido. Él me creó para perdonar, no para retener, ¿verdad?, cuentas en contra de la gente. Dios me creó, ¿verdad?, para ir y para predicar el evangelio. Si no lo hago, entonces no estoy viviendo de la manera que yo tengo que vivir para vivir óptimamente y experimentar paz y plenitud y abundancia en mi vida. La única cosa que me va a llevar a experimentar el clímax en mi vida, de sentirme pleno, de sentir que estoy logrando cosas, es vivir de acuerdo a lo que Dios dice que viva, porque al vivir de acuerdo a lo que Dios dice que haga, va a traer ese sentimiento de plenitud, de llenura, ese sentimiento que dices, hoy logré algo. ¿Por qué? Porque hice lo que Dios me pedía que yo hiciera. ¿Me estoy explicando? Y fue algo muy fuerte en mi corazón. Y esto es algo que está pasando aquí. El pueblo está alejado de la Torah, se alejó de la manera que Dios le mandaba que vivía. ¿Por qué? Que viviera. ¿Por qué? Porque esa era la forma a través de la cual ese pueblo iba a vivir plenamente y en abundancia y en plenitud. ¿Por qué? Porque iba a estar haciendo aquello que Dios le pidió que hiciera, que era representar quién es Él y cómo es Él en donde estuvieran y a donde fueran. ¿Para qué? Para que todo el mundo viniera ¿qué? A vivir en plenitud y en gracia y en perdón. ¿Para qué? Para que entonces el reino de Dios se estableciera. ¿Y para qué? Para que viviéramos en abundancia, en plenitud y en paz. Para que ya no hubiera lágrimas, para que ya no hubiera hambre, para que ya no hubiera enfermedad. ¿Por qué? Porque ese es el reino de Dios sobre nuestra vida. Dios no nos diseñó para experimentar muerte. Dios no nos diseñó para experimentar enfermedad. Dios no nos diseñó para experimentar el lamento y el dolor. No, Dios te experimentó para estar en paz y en plenitud constantemente en tu vida. Por eso es que nos duele tanto y nos lastima tanto estar en esas situaciones, porque Dios no nos creó para eso. ¿Me están siguiendo? Solamente vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice puede traer paz y plenitud a tu vida. Ahora, ¿estamos rotos? Claro. ¿Somos carne y se nos da la gana hacer lo que queremos? Sí. ¿Quién es de aquí? La mitad de aquí para allá. Ay, sí, usted. Todos, ¿verdad?
Todos somos cabezones, todos somos burros. Ay, no, pero Dios, es que mira, yo lo voy a alcanzar para el Señor. ¿Ah? Y no pasa nada, ¿verdad? ¿Sí me explico? El pueblo de Israel se había alejado de la Torá. Esto había traído violencia, había traído injusticia, había creado líderes corruptos que estaban afectando la nación. ¿Cómo está nuestra nación hoy? ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo está México? ¿Cómo están los Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo? Ahora, Dios estableció el gobierno. Yo no estoy diciendo que nos levantemos en contra del gobierno, jamás. Dios estableció el gobierno y el propósito del gobierno es garantizar que tú tengas paz y que tú tengas una vida en plenitud. Eso es de acuerdo al diseño de Dios que encontramos en Romanos. Pero se ha corrompido. ¿Están conmigo? ¿Sí me explico? Esa es la situación en la que Habacuc está viviendo, que era similar a la situación en la que Timoteo estaba viviendo. ¿Me están siguiendo? Y se preguntaba Habacuc, ¿hasta dónde seguirá creciendo la ola de crímenes y el pecado del pueblo? Traes tus quejas delante de Dios y le dice, ¿por qué no haces algo? ¿Cuánto nos encontramos ahí? Nos quejamos con Dios, pero no vivimos como Dios quiere que vivamos. Queremos que Dios nos cambie, que Dios nos bendiga, que Dios esté con nosotros, pero simplemente hay cosas que Dios no va a bendecir ni va a estar contigo. Te enojas porque Dios no bendice tus planes cuando ni siquiera le preguntaste a Dios si tus planes eran correctos o no. Dios le responde, estoy haciendo algo. Y yo creo que cuando Dios le contesta, me encanta cuando Dios nos ponemos así altaneриtos y Dios así como ¡fum! Se agarró a Habacuc. Dice, sí estoy haciendo algo. Judá va a ser conquistada por los babilonios. Es como que Habacuc dijo, espérate, no, era broma. Los babilonios eran una nación brutalmente agresiva, un poderío militar impresionante, eran feroces. Y Dios dice, sí, yo voy a traer a Babilonia para que corrija a Israel. El profeta Habacuc se queda aún más perplejo porque no era la respuesta que estaba esperando y se siente confundido con esta respuesta. Muchas veces tú le pides a Dios, Dios, haz algo en mi vida. Y la verdad, si somos sinceros, muchas veces no le pedimos a Dios que haga algo en nuestra vida porque nos da miedo qué va a hacer. ¿Sí o no? Pero tenemos que entender que lo que Dios haga es lo mejor. Porque nos va a llevar a vivir en plenitud y en abundancia y en paz y a triunfar en nuestra vida. Pero el camino al triunfo en nuestra vida no es tener más dinero, tener mejor contactos o tener mejor posiciones o lograr más. No, esto viene como consecuencia de ¿qué? Buscaré el reino, primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Va a venir. Todo esto viene, pero el problema es cuando buscamos eso antes de buscar a Dios. Ese es el gran problema. Hoy en día estamos viviendo el mismo problema en la sociedad. No tengo que decírselo. No son noticias para ustedes. Se han legalizado los matrimonios, ¿verdad? Gays. El aborto ha sido legalizado en algunos países. Hay drogas que han sido legalizadas en otros países. Algunos países han legalizado y hay zonas de prostitución. Países se han unido con el único motivo de destruir y dominar a otros. Crímenes raciales de odio siendo fomentados. Tal parece que finalmente se está destapando lo que realmente hay en el corazón de las personas en relación a las diferencias raciales. Aunque la esclavitud ya ha sido abolida, existe la trata de blancas, que es que el comercio de mujeres para ser prostituidas. La sociedad y los gobiernos están más preocupados por no ofender a otras religiones sin importarles el costo de ofender a su propio Dios. Estás en una sociedad en la que tus hijos y mis hijos y los hijos de nuestros hijos van a estar viviendo esto. Ellos van a heredar esto. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Estás contento de lo que has logrado con esto? ¿Estás feliz? ¿Quieres un premio? Ahora, suena duro lo que te estoy diciendo, pero es la realidad. Es lo que la Biblia dice, no es lo que yo creo. Es una iglesia que es una iglesia bíblica y nosotros predicamos la Biblia.
¿Cómo es? Sin tapujos. Si te gusta, qué buena onda. Si no te gusta, pues qué mala onda. Ojalá te guste pronto. Porque Dios quiere lo mejor para ti. Dios corrige a los que ama. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Te sientes orgulloso de lo que le estás dejando a tus hijos? Ahora, ¿por qué te echo la culpa a ti y por qué me echo la culpa a mí? ¿Por qué? Porque la iglesia fue creada ¿para qué? ¿Para qué fue creada? Para representar a Dios. ¿Y para qué? Para ser el medio a través del cual Dios establezca su reino en la tierra. ¿Sí o no? Para ser un reflejo de quién es Dios y cómo es Dios a donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. ¿Sí o no? Tenemos una responsabilidad, sí. Cuando Dios, se los dije la semana pasada, cuando Jesús mencionó el nombre eclesia por primera vez en griego, se lo dijo a Pedro. Dice, yo voy a levantar mi eclesia. Y la eclesia era un término griego que se usaba, ¿para qué? Para describir a un grupo de personas que tenían una visión común, que tenían un llamado común. Y esa eclesia era un grupo de romanos que tenían que llegar a un lugar y juntarse porque había problemas en la sociedad, había problemas en la comunidad. Ellos se juntaban, la eclesia se juntaba, discutían los problemas y traían una solución. Qué raro que Jesús le llamó a su iglesia eclesia. ¿Por qué? Porque Dios nos creó como iglesia, no solamente para salvarnos, no solamente para ay, sí, lléname el tanque de la gasolina, Señor, ponme comida en la casa. Sí, Dios hace todo eso. Pero no nos quedemos cortos en el llamado de Dios para nuestras vidas. Dios lo hace porque nos ama, pero Dios dice, yo tengo cosas más grandes para ti, tú eres parte de un plan más grande. La iglesia fue creada para ser luz y para presentar un estilo de vida en un mundo roto. En un mundo oscuro, en un mundo quebrantado. La condición de una nación es el reflejo de la condición de las familias que le conforman. Así es el mundo. Así son las naciones. Ahora, Habacuc se queja. En toda esta situación, les estoy diciendo, ¿por qué? Porque quiero que nos demos cuenta que los problemas que tenían hace miles de años son muy parecidos a los que tenemos hoy en día. ¿Y saben cuál es la causa? La misma causa que fue o que tuvieron hace miles de años, es la misma causa por la cual nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Sabes cuál es esa causa? Vivir alejados de Dios. ¿Sabes cuál es esa causa? Acercarte a Dios solamente para ser salvo, pero no entender cuál es tu llamado dentro del plan de Dios. Y tu llamado y mi llamado es increíblemente hermoso. Es glorioso, es increíble. Y cuando lo empiezas a vivir y cuando empiezas a ver vidas transformadas y vidas cambiadas, dices, wow, vale la pena. ¿Sí me explico? ¿Sí? Eso, gracias por estar despierto, Chomino. Muy bien, Chomino. Aplauso a Chomino. Brother, bien recibido. Desde Caracas, Venezuela, miren, ahí se está representando Venezuela, Los venezolanos, denle un aplauso ahí a su compatriota, hombre. ¿Los mexicanos dónde están? ¿Qué? Ay, sí, estabas dormido. Agárrale un pellizco ahí. Y más si es de Monterrey, órale, Jesús. Es cierto. Estamos despiertos. ¿Están conmigo? ¿Están contentos? ¿Estamos aprendiendo? ¿Cuántos dicen in your face? Así de, yeah, toma chango tu banana. O puedes decir changos, monos y gorilas y uno que otro champancé. Ok, vamos. Esta es la sociedad en la que tus hijos y yo y los hijos de tus hijos van a estar viviendo. Ahora, Habacuc se queja en el versículo 1 y 4, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Vamos a ver cómo cuando llega Habacuc a este capítulo 2, versículo 1, ¿no? Dice, ¿qué onda, Dios? Pues ¿cuándo va a hacer algo? Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? ¿Cuántos se han encontrado ahí? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hoy estamos viviendo en una sociedad donde llama lo bueno malo y lo malo bueno, ¿verdad? Habacuc está frustrado, está enojado, y vean cómo le está hablando a Dios. La verdad, qué valor del Habacucito.
¿verdad? Se pregunta, ¿cuándo? Te clamo y no me oyes. ¿Cuántos aquí han estado ahí? Ay, levanten su manita, no les dé pena. Yo sé que hay más. Y los estoy viendo. ¿No? Doy voces a ti por causa de la violencia y no haces nada, Dios. Ves la destrucción y la violencia. El juicio no sale derecho, es chueco el juicio. ¿Hasta cuándo harás algo? ¿Por qué no haces nada? Y Dios le responde, hijo. Esto me encanta, hijo. ¿Listos? Híjole, vean, ahí les va. Ahí les va. Mirad entre las naciones y ved. Le dice, mira entre las naciones, ve lo que estoy haciendo y asombraos. Porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se las cuenten, no la van a creer. Y ahí hay una palabra, puse nosotros entre paréntesis, porque en el original viene la palabra ustedes. ¿Por qué? Porque sabemos que había más gente orando, más gente preguntándose o haciéndose las mismas preguntas. Vemos esta situación y Dios le dice, voy a hacer algo que no se la van a creer. Voy a hacer algo increíble. Voy a hacer algo increíble. Dice, mira y ve entre las naciones. Habacuc empieza a ver no solamente el problema regional, empieza a ver el problema mundial. Ve lo que está pasando en el mundo. ¿Lo vemos? No solamente es acerca de, ay, ¿cuándo va a hacer algo con mi esposa que no cambia? ¿Cuándo va a hacer algo con mi esposa? Y dice, levanta la vista. No estás haciendo lo que yo te he llamado a hacer. No entiendes cuál es tu identidad. No sabes para qué te he levantado. Levanta la vista. Mirad y ved entre las naciones porque voy a hacer algo increíble. Voy a hacer algo increíble. Y en el versículo 6 le dice, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel. ¿Y qué? Presurosa, o sea que rapidita, ¿verdad? Que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede la justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos, más feroces que los lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes y a los príncipes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza ¿a quién? A su Dios. Toma chango tu banana. O sea, Dios le dice, okay, ¿qué vas a hacer, Dios? Te voy a mandar una nación que es bien canija. ¡Wow! Yo creo que ahí Habacuc dijo, no es cierto. No, nomás estaba aquí. No estaba aquí. Era broma. Es que es impresionante. Dios dice, yo estoy haciendo algo. Mirar y ver, porque te voy a mandar una nación que es, ya vieron cómo es la nación. Ya vieron la nación. Los caldeos, babilonios eran una nación que vivía por sus propias leyes. Vean esto está gruesísimo. Pongan mucha atención en esto. Los babilonios, que eran los caldeos, eran una nación que vivían por sus propias leyes. ¿Qué eran? Una nación que vivían ¿por qué? Vean esto. ¿Tú vives bajo la ley de Dios o bajo tus propias leyes? ¿Cómo vives? Es que Dios dice que perdone, pero a esta no. O sea, esta sí, pero esta, nil. Cuernitos. ¿Ven esto? Ellos vivían por sus propias leyes. ¿Cuál es el problema de Israel? ¿Por qué se está quejando Habacuc? ¿Porque han dejado qué? La palabra de Dios. ¿Han dejado qué? La instrucción de Dios, los principios de Dios, los cuales les llevan a experimentar la plenitud y la abundancia y el éxito. Por eso Dios le dice a Timoteo, encárgate de tu vida, sé ejemplo, que nadie te tenga en poco, que nadie piensa que eres
una iglesia ahí débil que lo único que tiene es que apoyarse en su fe como una muleta porque no puede. No, que nadie te tenga en poco, que la gente se le antoje tu vida. Pero para que a la gente se le antoje tu vida, tienes que vivir de cierta forma para que sea antojable. ¿Cuánta gente conoces que cuando estás con ellos dices, ay, no, y va a venir? ¿Cuántos están ahí? Y decimos, no voy. En vez de ir, ¿por qué? Pues porque él quería ir contigo. Ok, en vez de ir, ¿por qué? Porque puedes ser luz, pero el problema es que no eres luz. Vean esto. ¿Listos para otro? Los caldeos babilonios eran una nación que vivían por sus propias leyes. Leyes que habían sido hechas por ellos mismos para justificar su manera de vivir. No, es que a mí me gusta casarme con otro hombre, entonces vamos a hacer la ley, vamos a modificarla para justificar mi manera de vivir. Ya hay nuevas palabras para llamarle a la gente heterosexual, para ya no decir que son homosexuales. Ahora se les llama de otra palabra que no me acuerdo ahorita, pero el próximo domingo se les digo, ya le he dicho otras veces. ¿Por qué? Porque quieren normalizar las cosas. No es que yo sea normal y anormal. Nomás simplemente eres diferente. Haces leyes para justificar tu manera de vivir. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. El otro día estaba leyendo un artículo acerca de cómo ahora quieren normalizar o quieren que empecemos a ver la pedofilia de una manera más amistosa. ¿En serio? No sé, pero hay que checarlo, lo voy a averiguar. ¿Sí me explico? Lo hacen más amistoso. ¿Por qué? No, es que tenemos que entender la pedofilia. No, la pedofilia está mal. Está mal. Punto. ¿Verdad? Pero ahora están tratando de introducir esos pensamientos a la población. ¿Para qué? Pues es normal. Vas a la escuela, tus hijos van a la escuela, muchas veces no sabemos ni qué le están enseñando, pero le están enseñando este tipo de cosas. En los libros de texto, en Nueva York, en Chicago, en Colorado. ¿Por qué? Porque crean leyes. ¿Para qué? Para justificar su pecado. Y muchas veces la iglesia está creando sus propias leyes para justificar su pecado. Y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de la institución, estoy hablando de ti porque tú eres la iglesia. Estoy hablando de mí porque yo soy la iglesia. Nos justificamos. Es que yo no lo perdono porque yo tengo razón. Sí sé que la Biblia dice que tengo que perdonar, pero yo no perdono porque yo tengo buenas razones para no perdonar. Mira lo que dice la Biblia aquí. Mira lo que dice acá. Y empiezas a hacerte tus propias leyes para justificar tu manera de vivir. Y entonces te levantas porque Dios está ausente. ¿Ves violencia? ¿Ves arrogancia? ¿Ves líderes corruptos? Y dices, ¿por qué está pasando esto? Simplemente porque estás escogiendo vivir bajo tus leyes y no vivir bajo las leyes de Dios. Entiéndanme algo. La manera para que tú y yo triunfemos en nuestra vida este año y los años por venir es que vivamos como Dios manda, no como nosotros queremos y creemos que es mejor. Punto. Eres cristiana y te estás acostando con tu novio. Eres cristiano y te estás acostando con tu novia. Pues todo el mundo lo hace, pero no está bien. Y todos así como que. Bueno, eso se supone que es un grillo. ¿Ok? ¿Verdad que sí? Y yo me incluyo, estamos ahí todos. La verdad. Pues no me hace mal ver eso. No sé por qué soñé esas cosas. Pues, ¿qué andas viendo? Es como, es que tengo acidez en el estómago. ¿Todo lo que te comes?
Ay, pero es que yo no pensé que me hacía daño. Sí, pero ya no tienes 15 años, ya tienes tus 42. Ay, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Vamos bien? ¿Me están siguiendo? Esa es la situación en la que está Habacuc. Era una nación que levantaba sus propias reglas para justificar su manera de vivir. Si el pueblo de Dios se negaba a temer en él, Dios dice, ok, no quieres temerme, y temer a Dios no es tenerle miedo, sino es obedecerle. Si no quieres temer a mí, voy a mandar una nación a la que le vas a tener mucho miedo. ¿Verdad? Dios muchas veces responde a nuestras oraciones de maneras inesperadas y usa métodos inesperados para corregirnos. ¿Entiende algo? Corregir. Di conmigo, corregir. No para lastimarte, no para humillarte, no para exhibirte, para corregirte, para hacernos volver al redil. Creo firmemente que todo lo que está pasando en el mundo en este momento está siendo permitido por Dios para hacernos volver a Él. La pandemia, la enfermedad, la incertidumbre económica, política, social. Vemos lo que está pasando económicamente, financieramente en el mundo y dices, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Por qué no hacen algo? Y cuando todos estamos viendo las noticias dicen, no te pases. Y Dios es como que, estoy esperando a que te vuelvas a mí. Y en el versículo 12, Habacuc recuerda quién es Dios. No eres tú, y le dice inmediatamente, dice, ¿no eres tú desde el principio, Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos. Vean a Habacuc. Dios le acaba de decir, voy a levantar esta nación que va a venir sobre ustedes y los va a tomar. Y esta nación los exilió, los sacó de la tierra de Canaán, donde Dios les había dado esa nación para que representaran quién era Él y cómo era Él. Los saca porque era una promesa que Dios les había hecho en Deuteronomio 28. Si tú no vives de acuerdo a lo que yo te estoy diciendo que vivas, vas a tener consecuencias. Y no es porque Dios te quiera controlar, sino porque Dios te diseñó y Dios sabe cómo debes vivir para que vivas pleno. ¿Sí me explico? No le puedes poner a un carro diésel porque se echa a perder el motor, no funciona. No le puedes poner gasolina de avión. Corríjanme si hay mecánicos aquí que sepan, que a lo mejor dicen que sí. Bueno, ¿ok? ¿Están conmigo? Dice, no moriremos. ¿Por qué? Porque Habacuc se acordaba de las promesas de Dios. Oh Jehová, para juicio lo pusiste tú, oh roca. Lo fundaste para castigar. Dios le muestra a Habacuc el poder que tendría el pueblo babilónico. Y la respuesta de Habacuc es, yo recuerdo que no vamos a morir, lo vas a traer para corregirnos, pero yo recuerdo que tú dijiste en Samuel, ¿verdad? En el capítulo 7, versículo 16, segunda de Samuel dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será eternamente estable, eternamente. Habacuc dice, Dios, tú has dicho esto. Dios, tú dijiste esto. Y debido a lo que dijiste, yo sé que van a venir los babilonios, pero no vamos a morir. Tú lo estás trayendo ¿para qué? Para corregirnos. Y eso es muy importante, que tú y yo recordemos quién es nuestro Dios. Es un Dios que prometió que Él va a terminar la buena obra que empezó en ti. Es el Dios que prometió que si estás cansado, vengas a Él y Él te hará descansar. Es el Dios que prometió que Él va a ser tu torre fuerte, tu castillo fuerte, tu Dios en quien confíes. Él es el Dios que prometió que si te acuestas en la noche confiando en Él, puedes vivir confiado porque Él está contigo. Él es el mismo Dios que prometió que Él estaría contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Dios prometió, aun cuando estamos en medio de esta inestabilidad política, económica, social, aun cuando estemos viviendo en el ambiente que estemos viviendo, recuerda quién es tu Dios y recuerda que tu Dios te dijo, yo voy a estar contigo y no te dejaré. Estoy obrando en ti, estoy trabajando en ti. Y mira a través del problema, mira a través de la circunstancia lo que Dios está haciendo en tu vida. Es lo que Dios le está diciendo. Le dice, tú eres mi roca. Tú eres mi roca, Dios. Tú eres el mismo. Tú eres mi roca. Y en el versículo 13 al 17 Dios le habla. Y le dice, confía en mí, confía en mi estrategia. Di conmigo, confía en mi estrategia. ¿Quieres triunfar en tu vida? Confía en la estrategia de Dios. La estrategia de Dios es ¿qué? Que cuides tu vida y que prediques la palabra. Eso es lo que Dios le dijo a Timoteo. Cuida tu vida,
Siendo ejemplo en tu manera de hablar, en tu manera de conducirte, en tu fe, en el amor. Persigue la justicia, persigue el amor, persigue la fe. Dios le dice eso a Timoteo y le dice, y predica la palabra, predica lo que la Biblia dice, aunque se ofenda quien se ofenda. Porque eso es lo que trae a la gente a vivir bajo su gobierno, bajo su pacto. Y debajo de su pacto hay bendición. Amén. ¿Me están siguiendo? ¿Me estoy explicando? ¿O empiezo desde el principio? Tú, no, sí, está clarísimo. Ok. Y vean lo que le dice Habacuc. Dice, Habacuc todavía está hecho bolas, hijo. Vean lo que dice. Muy limpio eres de ojos para ver el mar, ni puedes ver el agravio. Vean lo que le dice Habacuc a Dios. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Hazme el favor del Habacuc. ¿A poco no se pasa de lanza? Se pasó. ¿Sí o no? Pues ¿qué no ves? Oye, ¿qué onda con el Habacuc? Tienes los ojos muy puros que no puedes ver. ¿Qué onda? Se pasa, ¿no? ¿Cuántas veces te has pasado tú? Dice, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles. Está hablando de los babilonios. Dice, ¿por qué permites esto? Habacuc sabe que Dios es un Dios santo y puro. Y esto levanta otro tipo de preguntas para Habacuc. Si eres justo, ¿por qué no puedes mirar la maldad y la violencia y no corregirla? Si eres justo, ¿por qué levantas una nación que es más impía para corregirnos? El problema de Habacuc era este. ¿Cómo vas a levantar? Te lo voy a resumir. ¿Por qué vas a levantar una nación que es más impía, violenta, que glorifica a otros dioses, que le va a dar gloria a otros dioses por habernos conquistado? ¿Por qué permites que esto sucede? ¿Por qué permitas que ellos canten victoria o proclamen victoria cuando tú eres el Dios verdadero, el Dios santo, y estás permitiendo que nosotros vivamos y seamos castigados por ellos? Número uno, ¿por qué Dios permitió esto? Porque Dios lo que dice, lo cumple. Dios no es hombre ni hijo de hombre. Lo que Dios dice, Dios lo cumple, Dios lo hace. Y en Deuteronomio 28 dijo, ahí tú puedes leer del 1 al 14, puedes leer todas las bendiciones que iba a tener el pueblo de Israel si ellos vivían de acuerdo a lo que Dios les había mandado que vivieran. Y del versículo 15 en adelante, puedes ver todas las maldiciones que les iban a venir al pueblo de Israel si ellos no vivían conforme a lo que Dios les decía que vivieran. Ahora, ¿por qué es esto? Exactamente por eso. Porque Dios sabe que para que ellos vivan y vivan en prosperidad y en abundancia, tienen que vivir de cierta forma, porque Él los diseñó, Él los creó, Él sabe cuál es su combustible. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico o no me explico? El problema era que decía, si tú no vives de esta forma, se va a desvielar el motor. Si no le pones aceite, si no le pones la gasolina correcta, va a haber un problema, no vas a poder, vas a tener problemas. ¿Sí me explico? Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a permitir que esta nación venga. ¿Por qué? Porque yo les advertí. Antes de meterlos a Canaán, en Deuteronomio 28, les dije y todas las cosas. ¿Quieren ser bendecidos? Hagan esto. ¿Quieren que nunca falte cosechas, que nunca falte bebé en su vientre? Hagan esto. Si no hacen esto, van a tener esto. Pero no es porque Dios diga, van a hacer lo que yo digo porque mis chicharrones truenan, entiendan. No, es porque esa es la forma en la que fuimos diseñados. ¿Se me explico? Qué padre, ¿no? Que Dios nos dice, ¿quieres vivir en paz? Haz esto. ¿Quieres vivir contento? Haz esto. ¿Quieres tener abundancia? Haz esto. Y nosotros, no. Y luego, ¿tú sabes qué le decimos? No. Y nos ponemos berrinchudos. ¿Por qué no ves? ¿Cuántos están sintiendo así que ya no ven lo duro sino lo tupido? ¿Verdad que sí? Ahora, en la cabeza de Habacuc había un pensamiento. Dios es justo. Y a lo mejor en buena onda, a lo mejor Habacuc lo estaba diciendo en buena onda, no entendía.
No entendía tal vez. Dios es justo, pero está permitiendo que una nación tan pecadora como los babilonios tengan éxito y aún sean usados para corregir a una nación que no es tan pecadora como ellos. Estaba cuestionando la estrategia de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estaba cuestionando la estrategia de Dios. Ya voy a terminar. Estaba cuestionando la estrategia de Dios. Su lógica le estaba haciendo dudar de la sabiduría de Dios. Y ahí es donde vemos el versículo 2:1. Sobre mi guarda estaré. Y ahí es donde Habacuc llega y dice, ahora sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá, qué se ha de responder tocante a mi queja. Voy a ver qué me dice Dios. Habacuc estaba en expectación. Necesitaba recibir una respuesta de Dios acerca de su confusión. Y Habacuc estaba a punto de tener una revelación de parte de Dios. Ahí va la clave. Vean esto. Esta es la parte, este es el versículo más importante. Bueno, el 4, pero déjame te leo el 2 y 3. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, que es una revelación, y declárala en tablas. Una revelación es algo que nadie antes sabía, le está revelando algo, ¿ok? Para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardare por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y ese es el versículo más importante, versículo 4. He aquí, entiendan el contexto, ¿de dónde venimos? Habacuc está enojado porque hay violencia, hay corrupción en Israel. ¿Están de acuerdo? Vamos a recordarlo, vamos a entenderlo para que entendamos este versículo, que es el versículo más importante de Habacuc y es el fundamento de la estrategia que Dios nos da. ¿Ok? Habacuc está viviendo, está enojado porque Israel está corrupto, ¿verdad? Se ha alejado de la Torá, hay mucha violencia, hay idolatría, está mal. ¿Ok? Viene delante de Dios, se queja, dice, ¿cuándo vas a hacer algo para que esto cambie? Y Dios dice, yo ya estoy haciendo algo, voy a mandar a los babilonios para que los corrija. ¿Ok? Habacuc se enoja con Dios y dice, oye Dios, pero ¿cómo vas a mandar a una nación que es peor que nosotros a corregirnos? Las demás naciones van a pensar que tú no eres fuerte, que tú no eres el real, que tú no eres grande, que tú no eres todo esto. ¿Ok? Y en ese momento Dios le dice, ok, tranquilo, ve esto. Y Dios le habla y le dice, he aquí, versículo 4, que aquel cuya alma no es recta, ¿de quién está hablando? De los babilonios, ¿verdad? Este es el contexto. Que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, porque está reclamándole acerca de eso. Pero ¿qué le dice ahí? Le da la clave. Mas el justo, ¿qué? Por la fe vivirá. Vean esto. Dios le da la clave a Habacuc. Dice, no se trata de lo que puedas hacer o dejes de hacer. No se trata de lo que ellos pueden hacer o dejen de hacer. Se trata de que tú vivas por fe. ¿Qué significa vivir por fe? No solamente es decir, ay, sí, yo voy a creer, yo creo. Y dices 10 veces yo creo y ya pasa. No, vivir por fe es decir, esto es lo que dice la Biblia, entonces camino de acuerdo a lo que dice la Biblia. Por eso la fe no se evalúa en base a lo que digas delante de los demás, se evalúa a través de ¿qué? En base a cómo vivas. ¿En dónde estás caminando? ¿Estás caminando? ¿Tus acciones se alinean de acuerdo a tu fe o se alinean de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las emociones, de acuerdo a los problemas, de acuerdo a lo que está pasando en la vida, de acuerdo a la inestabilidad económica, política, social que te rodea? ¿En base a qué o qué es aquello que está determinando la manera en que caminas? Habacuc recibió la respuesta, la revelación de la vida. De hecho, este versículo se repite muchas veces en el Nuevo Testamento. 3 veces, varias veces se repite en el Nuevo Testamento.
¿Por qué? Porque Dios le dio una revelación que era muy importante para que Habacuc pudiera tener entendimiento de lo que estaba pasando con Israel y pudiera, esperar en Israel y esperar en Dios y creer que lo que Dios estaba haciendo era la estrategia correcta para llevar a Israel de ser una nación que no había creído en su Dios a ser una nación que creía en su Dios. ¿Y cómo lo hace? Le dice, tienes que vivir por fe. ¿Qué le estaba diciendo? Que todo lo que yo te he recomendado que hagas, los principios que te he dado para que vivas tu vida en base a ellos, esos son los que van a determinar y los que van a hacer que tú vivas y vayas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Dios le dijo, los impíos, le dice ahí, los que aquí, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Los babilonios iban a enorgullecer, pero eventualmente iban a ser juzgados. ¿Y por quién fueron juzgados? Por los persas. Porque después de que conquistaron casi media nación, casi medio mundo, vinieron los persas. Y después de los persas, ¿qué vinieron? Los griegos. Y después de los griegos, ¿quiénes vinieron? Los romanos. Así como a los asirios vinieron los babilonios, y de los babilonios los persas, de los persas los romanos, de los persas los griegos, de los griegos los romanos. Los romanos se destruyeron a sí mismos desde su interior por su ego y por su orgullo. ¿Por qué? Porque Dios siempre es justo y Dios siempre trae justicia. Y así como Dios está tratando en su pueblo, también está tratando en el mundo. Pero la clave que Él nos dice es, tú tienes que aprender a vivir por fe. Por eso Dios le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud y que nadie te menosprecie. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera en que hablas, en la manera en que te comportas, en el amor y en la fe y en la pureza. Y la fe se tiene que fundamentar ¿en qué? En lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que creer en lo que Dios nos está diciendo. ¿Cómo entonces tú y yo podemos caminar por fe? Número uno, conociendo qué es lo que dice la Biblia. No solamente creyendo que tu fe se tiene que basar en emociones. No, porque las emociones van arriba y abajo. Tu fe tiene que ser cimentada en la palabra de Dios. No en cómo te sientes, no en cómo amaneciste ese día. No, tienes que levantarte y decir, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de mi circunstancia? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de mi vida, de mi corazón, de mi familia, de mis hijos? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de mi provisión? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de mi sanidad? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de mi provisión? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la sabiduría? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de... ¿Por qué? Porque eso va creando tu cosmovisión, tu manera de ver el mundo. Y entonces, como tú ves el mundo, las circunstancias, los problemas, el caos, va a ser a través de los lentes que Dios te ha formado en tu mente, renovándola a través de su palabra. Y entonces no tendrás miedo y estarás firme. ¿Por qué? Porque sabes quién es tu Dios y sabes quién eres tú para tu Dios y sabes que Él nunca te dejará. Pero necesitamos venir a la palabra. Por eso Dios le dice, sí, ellos se van a levantar, sí, se van a enorgullecer, sí, se van a sentir los mejores, pero no te preocupes, yo estoy obrando. Pero tú, el justo por la fe, vivirá. La fe vivirá. Y la palabra fe en el hebreo es la palabra emuná, que significa estar firme, permanecer fiel a Dios. Escúchenme muy bien, la vida en Cristo no es fácil. Aquel que te dijo que la vida en Cristo era fácil, te dijo una mentira. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. La vida en Cristo es negarte. Es cambiar tu manera de pensar, cambiar tus principios, cambiar tus paradigmas, cambiar tu enfoque, cambiar tu cosmovisión, tu forma de ver el mundo, es cambiarlo. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a vivir correctamente, a percibir las cosas como las percibe Dios. Y desde el lado de Dios, no desde tu lado. ¿Sí me explico? Por eso un cristiano que no conoce la palabra de Dios es un cristiano que ha sido aislado de Dios. Porque aunque cree en Dios y será salvo, no está viviendo abundantemente en la tierra. ¿Por qué? Porque se han olvidado de la palabra.
¿Y qué sucede cuando te olvidas de la palabra? No puedes vivir de acuerdo a la palabra. Y cuando no puedes vivir de acuerdo a la palabra, se incrementa la violencia, se incrementan los robos, se incrementa la fructificación de líderes corruptos. ¿Por qué? Porque la iglesia no está haciendo aquello que Dios le llamó a hacer. Así que el hecho de que tú no vivas por fe, no solamente te está afectando a ti, está afectando a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Está dejando una nación corrupta, está dejando una sociedad que no conoce a Dios y no tiene temor a Dios, está dejando una sociedad rota que lo único que va a hacer es pervertir a tus hijos. ¿Eso es lo que quieres? No. Queremos que nuestros hijos tengan abundancia. Por eso te levantas, por eso trabajas, por eso le echas ganas, por eso vas al trabajo y por eso te contratas. ¿Por qué le echas ganas? ¿Por qué? Porque quieres vivir bien. Pero solamente hay una estrategia para vivir bien. Y esa estrategia Dios se la reveló a Timoteo y le dijo: ocúpate de tu vida. Sé ejemplo en la manera en que te comportas. Sé ejemplo en la manera que hablas. Sé ejemplo en la manera en que amas. No te pido que ames como los demás amas. Ama como yo amo. Ama sin reservas. Ama como yo amo, sin poner condiciones. Que tu amor no sea condicional. Ama y ten una fe. Ten una fe que determine quién eres y cómo vives. Habacuc recibió esta palabra. En Romanos 1:17 esta misma palabra enfatiza la justicia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Poner tu fe en Dios traerá justicia. Vivir por fe traerá justicia. Ahora, vivir por fe, ya se los dije, vivir por fe no significa sentarte en el cojín y decir: ay, Señor, qué rico, qué buena onda. Tú traes la fe, traes la justicia. Y rascándote el ombligo. No, vivir por fe es decir: Señor, esto es lo que tú dices que yo soy como iglesia. Señor, gracias. Habilítame, dame la obediencia, dame el poder, dame la gracia. Porque no es en tu fuerza, es en la fuerza de Dios. No es en tu fuerza. Por eso hay tanto cristiano frustrado y amargado, porque trata de vivir una vida que es espiritual a través de medios carnales. No, tenemos que vivir la vida espiritual a través del habilitamiento espiritual. Por eso Romanos capítulo 8 dice: hacer morir las obras de la carne. ¿A través de quién? Del Espíritu. Vive por el Espíritu. Vivamos de acuerdo a la fe. Señor, ya hoy entendí lo que tú dices acerca de la fe. Ayúdame a vivir por fe. Ayúdame a caminar por fe. Vivir por fe enfatiza la vida. Gálatas 3:11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Las personas justificadas reciben una nueva vida, no por obedecer la ley mosaica o cualquier ley, sino por la fe. Hebreos capítulo 10 versículo 38 enfatiza la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Si retrocediere, no agradará mi alma. La fe es la que Dios recompensa en el justo. El mensaje del libro de Habacuc, con esto termino, puede resumirse en lo siguiente: una fe madura confía humildemente y pone su confianza en Dios para el establecimiento de su justicia en la tierra y en nuestras vidas. La fe, la respuesta de Dios para tu vida hoy es poner tu fe en Él, buscarlo de todo tu corazón y confiar en su promesa y capacidad de traer orden en tu desorden, orden en tu familia, en tu vida, en tu relación, en tu salud, en tu caos. Dios le dijo a Timoteo: te encargo dos cosas en medio de este problema que estás viviendo, Timoteo. Ocúpate de tu vida, sé ejemplo en tu fe. Sé ejemplo en tu fe. Y aquí vemos a Habacuc, un hombre que estaba viviendo en una sociedad muy parecida a la que en la que tú y yo estamos viviendo hoy en el mundo. Y la respuesta de Dios para Habacuc fue: vive por fe. Cree en la estrategia y entonces yo haré. Ahí está la estrategia para triunfar. Dios nos la dejó claramente. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Señor, ayúdame. Yo entiendo la estrategia, Señor.
ayúdame a vivirla, ayúdame a ponerla por obras. En el nombre de Jesús. Amén.